El miércoles pasado abrí la puerta de casa y me encontré con un tipo al que no había visto en mi vida. Vestía camisa blanca arremangada, barba arreglada, y unos vaqueros tan ajustados que parecía que se los había cosido encima. Me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. Detrás de él, mi vecina de arriba, la señora Rosario, sacaba la basura y se quedaba parada mirando la escena como si fuera la final de un reality. Antes de que pudiera decir nada, el tipo me preguntó: ¿Está Lucía? Así. Como si estuviera llamando a una amiga con la que había quedado para tomar café. Yo, que venía reventado del curro y con el portátil colgando de un brazo, tardé un par de segundos en procesarlo. No respondí. Solo lo miré. Él se aclaró la garganta y añadió: Es que, hemos quedado aquí. Lo juro por mis muertos, no sentí celos, no sentí rabia. En ese momento, lo que sentí fue una especie de vacío frío en el estómago. Como cuando te enteras de que te han despedido justo antes de Navidad o cuando te dicen que un colega de toda la vida se ha muerto de repente. No hay lágrimas ni gritos. Solo silencio. Me hice a un lado y le dije: pasa, que no quiero que la vecina siga grabando con el móvil. El tío dudó, pero entró. Le ofrecí una cerveza, se la tomó en 2 tragos, y me lo soltó todo. Así, sin anestesia. Llevaban viéndose desde hacía casi 3 meses. Lucía le había dicho que estaba separada, que vivía conmigo por temas económicos, que ya no había nada entre nosotros. El tipo era un cliente del banco, de la sucursal donde ella trabajaba. Empezaron hablando de hipotecas y acabaron comiendo churros juntos en la cama. Me dijo que venía a verla porque llevaban una semana sin verse y ella no le cogía el teléfono. Que le extrañaba. Que pensaba que podía estar con otro. Yo le pregunté si sabía que estaba casada. Me dijo que sí. Que ella le había dicho que la relación estaba muerta. Que dormíamos en habitaciones separadas. Que solo era cuestión de tiempo que firmáramos el divorcio. Lucía estaba en la ducha cuando todo esto pasaba. Y cuando salió con la toalla en el pelo y vio al tipo sentado en la cocina, se quedó congelada. No dijo ni una palabra. No gritó. No lloró. Solo nos miró a los dos como si fuéramos 2 gatos callejeros peleando por la tapa de un yogur. Y yo, que nunca he sido de montar escándalos, dije algo que ni yo mismo sabía que tenía dentro. Lucía, ¿me puedes explicar por qué hay un tipo en mi cocina que cree que vive aquí? Ella me miró con una calma que me hizo pensar que todo esto no era improvisado. Que lo tenía ensayado. No pensaba que ibas a llegar tan pronto, fue lo único que dijo. Nada más. Ni una disculpa. Ni una mentira elegante. Solo eso. Como si me hubiera pillado saliendo del baño con papel pegado en el zapato. No sé si tú has vivido algo parecido. Pero cuando alguien te clava una puñalada así, no se siente como en las películas. No hay una explosión. No hay música dramática de fondo. Es más como si te apagaran por dentro. Como si todo se quedara en pausa. El tío se fue sin decir nada más. Lucía se encerró en el baño. Y yo me quedé en la cocina, con la cerveza en la mano, preguntándome en qué momento dejé de ver lo que tenía delante. La noche que siguió a esa escena fue una de las más raras que he vivido, y no por lo que pasó, sino por cómo lo vivimos. No discutimos. No hubo gritos. Ella no intentó explicarse, ni justificar nada. Después de que se encerrara en el baño, yo me quedé en la cocina, abrí otra cerveza y me senté frente al lavavajillas que hacía un zumbido sordo. No pensaba en nada en concreto, solo repasaba las últimas semanas, como si de repente todas las piezas encajaran y yo fuera el único gilipollas que no había querido verlo. Recordaba los viernes que ya no eran nuestros, las veces que se reía sola con el móvil, las excusas mal hechas para no ir a casa de mis padres,
O cuando me dijo que no tenía ganas de cenar porque había comido algo en la oficina. Yo, mientras tanto, cocinando, planchando, organizando el finde con los críos, creyendo que solo estábamos en una mala racha. ¡Qué maldita racha ni qué hostias! Estaba con otro. Punto. Lucía salió del baño vestida con una camiseta vieja mía y un pantalón corto. Se sentó al otro lado del sofá, sin mirarme. Yo no dije nada. Ella tampoco. Encendió la tele y empezó a hacer zapping. Era como si no acabara de pasar lo que había pasado. Como si el tipo ese no hubiese estado allí, en nuestra cocina, tomando una cerveza conmigo mientras me contaba cómo se follaba a mi mujer en hoteles baratos del centro. Cuando por fin rompió el silencio, lo hizo con una tranquilidad que me cabreó más que cualquier insulto. No era el plan. No quería que lo supieras así. Yo no respondí. Ni la miré. Ella siguió. Pensaba decírtelo, de verdad. Pero nunca encontraba el momento. Ahí sí la miré. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si fuera yo el que había causado la situación por no darle el espacio de contármelo en un entorno cómodo, como si no se hubiera acostado con otro tío mientras seguía compartiendo cama conmigo cada puto domingo. ¿Y qué ibas a decirme exactamente? Le pregunté. ¿Que esto era solo sexo? ¿Que no significaba nada? ¿O que llevas tanto tiempo sintiéndote sola y yo no te he sabido cuidar? Se removió incómoda, pero no bajó la mirada. Me aguantó el tipo. Javi, no quiero hacer esto peor de lo que ya es. Eso ya lo has conseguido, no te preocupes. Ella apretó los labios. Se notaba que tenía ganas de soltarme un discurso, pero por una vez, se lo guardó. Y no porque le importara cómo me sentía, sino porque ya lo tenía decidido todo y no necesitaba convencerme de nada. Esa era la parte que más dolía. No el engaño. No el otro. Lo que de verdad jodía era que ella ya estaba fuera de esto, emocionalmente, hacía tiempo. Lo que yo descubrí esa tarde, ella ya lo había vivido, digerido y superado. Para mí era una explosión. Para ella, solo una consecuencia lógica. Esa noche dormimos en la misma cama. No porque yo lo quisiera, sino porque no sabía qué hacer. No quería irme de mi casa como un perdedor, ni dormir en el sofá como un invitado. No me moví mucho, apenas cerré los ojos. Ella, en cambio, roncaba suave, como siempre. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella y salí a caminar sin rumbo por el barrio. Necesitaba estar lejos, pero cerca a la vez. No quería que los vecinos me vieran con cara de tragedia, pero tampoco tenía fuerzas para llamar a nadie y contar lo que había pasado. Cuando volví, estaba preparando café como si nada. Tenía el pelo recogido, llevaba la bata de siempre, y me ofreció una taza como si fuéramos dos colegas que habían tenido una conversación incómoda la noche anterior y decidían no hablar más del tema. No acepté el café. Me senté frente a ella y fui al grano. ¿Quién más lo sabe? Ella se quedó pensativa un segundo. Nadie. Solo él. ¿Tus amigas? ¿Tu hermana? No, y no quiero que lo sepan. Me reí por primera vez en días, pero fue una risa seca, sin alma. Claro. No sea que quedes como la infiel. Ella dejó la taza en la encimera con un golpe seco. No soy una mala persona, Javi. Esto ha pasado porque las cosas entre nosotros están muertas desde hace años y ninguno ha querido aceptarlo. No me busques como si fuera una villana de película, porque no lo soy. No, claro que no. Tú eres una víctima de un matrimonio aburrido con un marido que la quiere demasiado como para darse cuenta de que se la están follando a escondidas. Se giró, molesta, pero no dijo nada. Estaba claro que no quería pelear. Solo quería que esto pasara lo más rápido posible, que me calmara,
que lo asimilara, que aceptara que ella tenía otra vida ya montada en paralelo y que si yo era medio inteligente, me bajaría del barco con algo de dignidad. Pero yo no soy así. Yo no soy de dejar las cosas sin respuestas. Así que lo solté, sin pensarlo mucho, solo para ver qué decía. ¿Te vas con él? No se lo esperaba. Tardó en responder. No lo sé. No ahora. Pero es una opción. Sí. Y ahí fue cuando sentí que algo dentro se rompía de verdad. No por ella, sino por mí. Por haber llegado a este punto sin darme cuenta. Por haber confiado tanto en alguien que no tuvo ni la decencia de irse antes de empezar con otro. Por pensar que los matrimonios se arreglan con paciencia y rutinas. Y porque, aunque no lo quería admitir, aún la quería. A pesar de todo. El viernes siguiente pedí el día libre en el trabajo. No dije por qué, ni di explicaciones. Me limité a enviar un correo a Recursos Humanos avisando de que necesitaba tomarme el día por asuntos personales. Nadie me respondió. Era lo normal. En mi empresa no hay nadie que te pregunte cómo estás. Mientras cumplas con tu parte, pueden pasar años sin que nadie recuerde tu nombre. Me vino bien. No tenía ganas de dar lástima ni de recibir consejos inútiles. Me levanté temprano, salí de casa sin hacer ruido y me fui directo al sitio donde sabía que podía empezar a mover hilos, el bar donde juega al mus el cuñado de Lucía. Es de esos sitios que abren a las 8 de la mañana para los que desayunan anís y tostadas con manteca colorá. Allí siempre hay alguien que sabe más de lo que debería. No fui a pedir favores, fui a escuchar. Me senté solo, pedí un café con leche, y dejé que las conversaciones ajenas se filtraran mientras fingía mirar el móvil. A los 15 minutos, entró el tipo que buscaba. No el cuñado, sino uno de esos que conoce a todo el mundo, ese que te consigue una copia de llaves, que te dice qué coche duerme dónde, que sabe qué vecinos están de baja y cuáles se han separado. Me acerqué y le ofrecí invitarle el desayuno. Él me miró con cara de desconfianza al principio, pero al ver que iba en serio, aceptó. Le dije que necesitaba saber cosas sobre alguien, que no era nada ilegal, solo información. Él no preguntó mucho. Le di el nombre del tipo que había venido a casa, el que se tiraba a mi mujer, y le conté que trabajaba en una oficina de seguro cerca del centro, que vivía solo, que parecía nuevo en el barrio. Me prometió que en un par de días tendría algo. Me pidió 80 euros por adelantado y se los di sin rechistar. No porque confiara ciegamente en él, sino porque necesitaba hacer algo. Lo que fuera. No podía quedarme en casa viendo cómo Lucía seguía su vida sin inmutarse, cocinando como si todo fuera normal, planificando la compra del fin de semana, hablándome del calentador que perdía agua como si la traición fuera una anécdota del pasado. Aquel día volví a casa con más rabia que respuestas, pero algo dentro de mí ya se había activado. No me iba a quedar sentado esperando a que ella decidiera cuándo firmar el divorcio o cuándo irse de casa. Si alguien tenía que mover ficha, iba a ser yo. Esa misma noche, cuando ella estaba en la ducha, abrí su bolso. Lo hice sin nervios, sin prisa. Como quien busca el mando de la tele entre los cojines del sofá. Encontré una tarjeta de visita con el nombre del tipo, su dirección y el nombre de la empresa donde trabajaba. También tenía una pequeña agenda con garabatos que parecían citas o recordatorios. Algunas fechas me sonaban. Coincidían con los días en los que decía que se quedaba a trabajar hasta tarde. Guardé todo en su sitio, cerré el bolso y me senté en el sofá como si nada. Cuando salió del baño, me preguntó si había comido algo. Le dije que sí, sin mirarla. Me dio un beso en la mejilla, uno de esos que no significan nada, y se fue a la habitación. Yo me quedé viendo la tele sin volumen, más por rutina que por interés. Al día siguiente, fui a la dirección de la tarjeta. No tenía ni un plan claro,
solo quería ponerle cara a la rutina de ese cabrón. Era un edificio gris, de esos de oficinas baratas con buzones metálicos y escaleras de mármol desgastado. Me quedé en el coche esperando. A las 9 en punto apareció. Iba con traje, maletín al hombro, auriculares puestos, y esa cara de imbécil que tienen los que creen que nadie les ve. Caminaba con paso rápido, sin mirar a los lados. Le seguí con la vista hasta que entró. Me quedé 15 minutos más y luego me fui. No lo confronté. No era el momento. Quería algo mejor. Algo que le doliera a él, pero sobre todo a ella. No una discusión. No un escándalo. Algo frío, calculado. Algo que le dejara claro que no iba a salir de esta como si nada. Esa noche, volví a casa y abrí el portátil. Empecé a revisar nuestras cuentas compartidas, los recibos, los correos que usábamos para pagar cosas en común. Me hice una lista con todo lo que estaba a su nombre, todo lo que pagaba yo solo, todo lo que teníamos a medias. Contacté con un abogado que me recomendó un compañero del trabajo, uno que se había divorciado hacía poco y había salido bastante bien parado. Me pidió que reuniéramos pruebas, documentos, extractos. Le conté lo justo. No quería parecer un loco, ni un marido herido buscando venganza. Solo quería prepararme. Si Lucía creía que iba a ser ella quien controlara el ritmo de este final, estaba muy equivocada. No iba a llorar, ni rogar, ni pelear. Iba a vaciar la casa, a desarmar su mundo por dentro, sin un solo grito. Iba a desmontarlo todo con la misma calma con la que ella me había mentido. A las 2 de la madrugada seguía despierto. Ella dormía boca abajo, en su lado de la cama, con el brazo colgando por el borde. Me quedé mirándola durante un rato largo, sin pensar en nada específico, solo observando. No sentía odio, ni tristeza. Solo una especie de desapego que nunca había sentido antes. Era como si ya no me afectara. Como si esa persona no fuera alguien con quien compartí media vida. Me levanté, fui a la cocina, abrí una cerveza y anoté en una libreta todo lo que iba a hacer en las próximas 2 semanas. Nada improvisado. Nada emocional. Todo con lógica. Todo con orden. Como a ella le gustaba planearlo todo. Solo que esta vez, el plan era mío. La confrontación no fue como la había planeado. No fue en la cocina, ni en la cama, ni con una conversación calmada como imaginaba al principio. Fue en el coche, con los cristales subidos y el aire apagado, los dos sudando porque ninguno quería bajar la ventanilla ni abrir la puerta. Habíamos salido a hacer la compra, una rutina que seguíamos manteniendo como si fuéramos un matrimonio funcional, aunque ya no hablábamos más allá de lo imprescindible. En el supermercado ya se notaba el ambiente, porque no discutíamos ni para elegir el yogur, y ese silencio que otros envidiarían era, en nuestro caso, una bomba sin detonar. Todo estalló cuando volvimos y ella quiso encender la radio justo al aparcar en doble fila para descargar. Le dije que la apagara, que necesitaba hablar. Ella me miró con fastidio, pero obedeció. Le pedí que no bajara del coche, que no era una charla de pasillo. Ella me miró como si ya supiera de qué iba la cosa. No intentó hacérsela inocente ni se puso a la defensiva. Solo esperó. Y eso me cabreó aún más. Le pregunté si seguía viéndose con él. Me contestó que no era asunto mío. Ahí me calenté. Le dije que mientras viviéramos bajo el mismo techo, todo era asunto mío. Que si ella creía que podía hacer su vida como si yo fuera un compañero de piso más, estaba muy equivocada. Ella suspiró, con esa manera suya tan jodida de mostrar que está por encima de todo, como si la estuvieran molestando con problemas ajenos. Me dijo que si yo no había sido capaz de mantener viva la relación, no tenía derecho a quejarme ahora. Que esto no era una traición, era una consecuencia.
Me giré para mirarla directamente. Le dije que podía meterse sus consecuencias donde le cupieran, que yo no le había pedido explicaciones por amor, sino por respeto. Y que si no iba a darme eso, entonces íbamos a hacer las cosas a mi manera. Le conté que ya había hablado con un abogado. Que estaba reuniendo pruebas. Que sabía perfectamente quién era ese tío, dónde trabajaba, dónde vivía, y que si seguía viéndose con él mientras aún estábamos casados, eso se iba a reflejar en el proceso. Me miró sin pestañear, pero se le tensó la mandíbula. Intentó decir que yo no tenía pruebas de nada. Le dije que no hacía falta tener grabaciones, que con su comportamiento, los mensajes, las citas en la agenda y el testimonio del tipo aquel que se presentó en casa, era más que suficiente para dejar claro que la fidelidad ya no existía en nuestra relación. Se quedó callada, pero no por sorpresa, sino porque supo que no tenía defensa. Yo no hablaba por impulso. Lo tenía todo pensado. Le solté que si quería seguir con su relación paralela, lo hiciera, pero que no pensara que yo iba a quedarme de brazos cruzados. Que estaba empezando a mover el dinero de nuestras cuentas, que ya había hecho copias de todos los documentos que nos unían y que pensaba pelear cada céntimo si llegábamos al juzgado. Ahí se le cambió la cara. Me preguntó si estaba loco, si realmente pensaba hacer una guerra por esto. Le dije que no era una guerra, era justicia. Que si me hubiera dicho la verdad desde el principio, si hubiera sido valiente y hubiera terminado nuestra historia antes de empezar otra, quizá habríamos terminado con respeto. Pero lo que había hecho era arrastrarme por meses sin decir una palabra, tratándome como un estorbo mientras se metía en la cama de otro. Intentó justificarse. Me dijo que llevaba años sintiéndose sola, que yo me había apagado, que hacía tiempo que no me veía feliz. Le respondí que eso no justificaba nada. Que si tan infeliz era, podía haber cogido sus cosas e irse. Pero que quedarse conmigo solo por comodidad mientras se ilusionaba con otro era de cobardes. Me dijo que tenía miedo de romperlo todo, que no quería dañar a los niños. Le dije que nuestros hijos eran mayores, que ya se habían dado cuenta de que algo no iba bien, y que si de verdad pensaba que podía ocultarles lo que estaba pasando, entonces no los conocía. Ella bajó la mirada por primera vez. Fue el único momento en que pareció sentirse algo parecida a culpable. Le pregunté directamente si lo quería. Tardó más de lo que esperaba en contestar. Al final dijo que no lo sabía. Que la hacía sentirse viva, pero que no sabía si era amor. Que a lo mejor era solo una vía de escape. Le respondí que eso era aún peor. Que no solo había traicionado a su marido, sino también a sí misma, montándose una película con alguien que ni siquiera estaba segura de querer. Le dije que me daba igual si lo dejaba o no, que lo importante era que a partir de ahora todo iba a cambiar. Que no pensara que podía seguir comiendo en la misma mesa que yo, durmiendo bajo el mismo techo y fingiendo una vida que ya no existía. Ella preguntó qué pretendía. Le dije que iba a hacer inventario de todo lo que era mío, que en una semana quería una respuesta clara, o se iba, o se lo decía yo a los niños. Me dijo que no los metiera en esto, que no tenían la culpa. Le respondí que tenían derecho a saber en qué clase de hogar viven. Que si ella no era capaz de enfrentarse a la verdad, yo lo haría por los dos. Ese día no descargamos la compra. De hecho, ni volvimos al supermercado. Nos quedamos ahí, dentro del coche, con el calor pegándonos a los asientos, con los dos mirando al frente como si el futuro estuviera aparcado en doble fila justo delante. Cuando por fin bajamos del coche, no intercambiamos más palabras. Cada uno entró en casa por su cuenta. Yo fui directo al despacho y empecé a escribir un listado. Ella se encerró en el baño durante 1 hora. Y así fue como empezó todo en serio. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes los dediqué exclusivamente a preparar mi jugada. Ya no dormía del todo bien, pero tampoco lo necesitaba.
Me levantaba antes de que sonara el despertador, desayunaba solo en la cocina y luego me encerraba en el despacho con la puerta cerrada. Lucía intentó mantener la apariencia los primeros 2 días, me saludaba como si nada pasara, preguntaba si necesitaba algo de la calle, incluso dejó un póster en la nevera con la cita del dentista de nuestro hijo menor. Yo no contestaba a nada. Había dejado de hablarle por completo. No por venganza, sino por estrategia. Cualquier palabra era innecesaria. Cada conversación solo servía para darle espacio a sus justificaciones y yo ya había escuchado bastante. Todo lo que necesitaba hacer ahora era ejecutar lo que llevaba planeando desde que la conversación en el coche terminó. No había marcha atrás. Y no la quería. Ese martes, me reuní con el abogado en su despacho. Le llevé los documentos que había preparado, las capturas de pantalla de las cuentas, los movimientos de dinero, los correos que ella había olvidado cerrar en el portátil familiar. No necesitaba grandes pruebas de una infidelidad porque no pretendía pedir nada que no fuera justo, pero sí necesitaba demostrar que ella había tomado decisiones sin consultar conmigo desde hacía meses. Cambios en nuestras finanzas, movimientos de dinero hacia su cuenta personal, transferencias a una tarjeta que yo ni siquiera sabía que tenía. El abogado revisó todo con atención, asintió varias veces, me dijo que íbamos bien, que el procedimiento podía ser rápido si no había menores implicados y si ambos teníamos los bienes claramente divididos. Le dejé claro que no iba a negociar ningún acuerdo amistoso hasta que ella no reconociera lo que había hecho, y que si hacía falta llevar todo esto hasta el final, lo haría sin dudar. Me dijo que estaba en mi derecho. Me dio los formularios para iniciar el proceso y me pidió una copia del libro de familia, que aún conservaba en la estantería del salón, metido dentro de una caja con papeles de la hipoteca. Esa noche, volví a casa más temprano de lo habitual. Lucía estaba en el salón, viendo una serie con los pies sobre la mesa. Me vio entrar y se sentó recta, como si intuyera que algo iba a pasar. Le dije que necesitábamos hablar, pero que no iba a ser en ese momento. Que el sábado por la mañana, cuando los niños no estuvieran en casa, tendríamos la última conversación. Me miró con desconfianza. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que lo sabría cuando llegara el momento. Subí a la habitación y empecé a llenar una maleta con mi ropa de invierno. No porque pensara irme, sino para crear la sensación de que lo haría. Al día siguiente, dejé esa maleta junto a la puerta de entrada, bien visible. No hice comentarios al respecto, ni ella preguntó. Pero sé que la vio. El viernes por la tarde, cuando se fue al trabajo, fui a su habitación, abrí su cajón de ropa interior y me llevé una pequeña caja donde guardaba cosas privadas. Dentro había fotos impresas, tarjetas, una pulsera de tela con una inscripción cursi y un sobre con papeles doblados. En uno de ellos había una nota escrita a mano por el otro tipo, con fecha de hacía 2 semanas, diciéndole que la echaba de menos y que deseaba verla sin tener que esconderse. Eso fue todo lo que necesitaba. Escaneé la nota, la imprimí 4 veces y la guardé en un sobre. Luego cerré todo como estaba, volví a colocar la caja en su sitio, y bajé al despacho a preparar lo que tenía en mente. El sábado a las 10 en punto, cuando los niños ya estaban en casa de mi hermana, le pedí que se sentara conmigo en la mesa del comedor. Tenía el sobre preparado frente a mí. Ella entró con el gesto tenso, como si ya se hubiera mentalizado de que venía una bomba. Cerré la puerta, me senté y le dije que ya no quedaba nada más que decir, pero que yo necesitaba cerrar este capítulo con claridad. Le entregué el sobre y le pedí que lo abriera. Lo hizo en silencio. Vio las copias de la nota, las leyó rápido, luego me miró y dijo que no entendía qué buscaba con eso. Nada. Ya no busco nada. Esto es solo para que sepas que no me hace falta que me digas nada más. Ya lo tengo claro, le dije sin levantar la voz. Ella empezó a justificar lo obvio. Que sí,
que habían hablado, pero que no se veían tanto como yo creía. Que no sabía cómo cortar sin hacer daño. Que se sentía atrapada entre lo que tenía que hacer y lo que sentía. Le dije que no me interesaban sus sentimientos, que el daño ya estaba hecho, y que lo único que me importaba ahora era que firmara los papeles cuando los recibiera. Me preguntó si estaba dispuesto a destruir todo por una carta. Le dije que lo que destruyó todo fue su falta de respeto. Que el resto solo era consecuencia. Me dijo que no quería que esto acabara así, que aún podía haber una forma de arreglarlo. Le dije que no, que ya no. Que cuando uno decide irse por dentro, aunque el cuerpo siga ahí, ya no hay nada que hacer. Que yo había estado demasiado tiempo hablando solo. Que ahora era mi turno de tomar las decisiones. Me dijo que le parecía una humillación todo esto. Le respondí que eso era exactamente lo que sentí yo cuando un desconocido se plantó en mi puerta preguntando por mi mujer como si viniera a recoger a su novia. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que me sorprendió más que todo lo anterior. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a contárselo a todos? Le dije que no. Que no era mi estilo. Que no pensaba arrastrar su nombre por el barrio, ni armar un escándalo. Pero que si alguien preguntaba, no pensaba mentir. Que ya no iba a cubrirle la espalda a nadie. Que si alguien quería saber por qué se acabó nuestro matrimonio, iban a conocer la verdad. Y que si eso le dolía, era problema suyo, no mío. Se levantó sin decir nada más. Salió del comedor y se encerró en la habitación. Yo me quedé allí sentado, con los sobres aún sobre la mesa. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Solo certeza. Y a veces, eso basta. El lunes siguiente llegaron los papeles del abogado. Los recibí en el trabajo, no quería que Lucía los viera antes de tiempo. Los leí en mi coche, a la hora del almuerzo, con el motor apagado y las ventanillas subidas. No sentí nada especial. No había emoción, ni nervios, ni dudas. Solo la confirmación de que lo que tenía que hacerse ya estaba en marcha. Era un trámite más. Algo que no necesitaba discusión, ni pausa, ni segunda revisión. Firmé todo lo que tenía que firmar y llamé al abogado para que pasara a recogerlos por la tarde. Luego, al llegar a casa, los dejé encima de la mesa del comedor, en una carpeta de cartón. No dije nada. Ella los vio a las 9 de la noche, después de cenar, cuando fue a apagar las luces antes de subir. Los miró durante unos segundos, los abrió y leyó en silencio. No preguntó nada. Subió a la habitación y cerró la puerta. Esa noche, dormí en el sofá. No porque ella me lo pidiera, sino porque ya no quería compartir ni el aire. No me merecía su presencia, y ella no se había ganado la mía. Pasaron los días y no firmaba. Yo no insistía, pero cada mañana revisaba si los papeles seguían ahí. El viernes ya no estaban. No me dijo que los había firmado, pero esa misma tarde recibí un correo del abogado confirmando que los había entregado en su despacho. No hubo nota, ni mensaje, ni intento de reconciliación. Solo un acto administrativo que cerraba una historia de 13 años. Me tomé 2 días más de permiso. No dije nada en el trabajo. Me quedé en casa ordenando mis cosas, limpiando el trastero, tirando recuerdos que ya no tenían sentido. Fotos, objetos, regalos de aniversario. No por rabia, sino por higiene. No quería cargar con símbolos de una vida que ya no me representaba. El domingo por la tarde, me senté con nuestros hijos. Les conté todo con claridad, sin adornos, sin rodeos. No les hablé de venganza ni de detalles escabrosos, pero tampoco les mentí. Les dije que su madre había tomado un camino distinto, que durante un tiempo llevó 2 vidas, y que yo decidí no formar parte de una mentira. Mi hijo mayor me preguntó si había alguien más. Le dije que sí.
No quise entrar en nombres ni escenas. No era necesario. Solo les pedí que no tomaran partido, que siguieran queriendo a su madre como hasta ahora, pero que entendieran que yo necesitaba empezar de nuevo. Mi hija se quedó callada durante toda la conversación. Al final, se acercó y me abrazó. Fue el único gesto emocional en toda la charla. Después, recogieron sus cosas y se fueron con ella. Esa noche cené solo, por primera vez en mucho tiempo. No me molestó. Al contrario, fue un momento que necesitaba. El martes, Lucía me dijo que se iba a mudar a casa de su hermana mientras buscaba un piso. No me pidió ayuda, ni apoyo, ni comprensión. Solo lo comunicó. Me pareció bien. Le pregunté si necesitaba que le llevase alguna caja. Me dijo que no. Se fue 2 días después, sin lágrimas ni escenas. Ni siquiera cerró bien la puerta al salir. Dejé que se fuera sin decirle adiós. Me quedé en la casa con una calma que no recordaba. Empecé a mover muebles, a pintar las paredes, a cambiar pequeñas cosas. No porque estuviera intentando borrar huellas, sino porque necesitaba apropiarme del espacio. Volver a hacer lo mío. Durante las semanas siguientes, algunos amigos me escribieron, otros me invitaron a salir, a hablar, a distraerme. A algunos les contesté con cortesía. A otros, directamente los ignoré. No necesitaba consuelo. Lo único que quería era volver a tener rutina sin sobresaltos. Volver del trabajo, hacer la cena, ver una serie sin que me hirviera la cabeza por dentro. Y poco a poco, lo fui consiguiendo. A veces me costaba, sobre todo cuando encontraba algún objeto que me recordaba algo que creía superado. Pero no retrocedí. No volví a escribirle, ni a buscarla, ni a preguntarle nada. Cerré esa etapa como quien cierra una puerta que ya no conduce a ningún sitio. Hace poco, un amigo común me dijo que ella seguía viéndose con el otro. Que iban juntos a todas partes, que estaban planeando irse a vivir juntos. Le di las gracias por contármelo y cambié de tema. No porque no me importara, sino porque no necesitaba saberlo. Esa historia ya no me pertenece. No pienso dedicarle más espacio del necesario en mi cabeza. Cada uno toma sus decisiones y vive con ellas. Ella tomó las suyas. Yo tomé las mías. Y con eso basta. Ahora, cuando me levanto por la mañana, ya no siento esa presión en el pecho. No pienso en quién miente, en qué mensaje oculta el móvil, en qué excusa me espera a la noche. Me preparo el café, abro la ventana y empiezo el día sin cargar con nadie. No sé si algún día volveré a confiar en alguien del todo, pero tampoco me preocupa. No necesito una pareja para estar completo. Lo que necesito es estar tranquilo, y ahora lo estoy. Y si algún día aparece alguien que encaje en mi vida, será bienvenido. Pero ya no voy a aceptar migajas. Ni dobles vidas. Ni sonrisas vacías. Me costó aprenderlo, pero ahora lo tengo claro. Nadie merece vivir con quien no te respeta. Nadie merece sentirse de sobra en su propia casa. Y si alguna vez lo olvido, solo tengo que mirar el hueco en la estantería donde antes estaban sus cosas. Y recordar por qué ahora, por fin, duermo bien.